Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su canal de Guillo Guillermo, una entrevista más, pero esta vez salimos a las calles, estamos en Mérida, Yucatán, en el Congreso Nacional de Jóvenes 2024, andamos haciendo entrevista, ¿verdad? Y por aquí nos encontramos a un gran maestro, doctor, ¿verdad? Al doctor Ures Machado Treviño. Usted nos va a contar más de él, ¿verdad? En la entrevista yo no quiero hablar tanto de él, pero que él sea que nos cuente. Él es de Reynosa, Tamaulipas. Doctor, bienvenido a esta entrevista. Mucho gusto, Dios te bendiga. Ya habíamos hablado antes por Facebook, ¿verdad? Él va a estar con nosotros en Villahermosa, Tabasco, el 23 de noviembre. Así que agéndese, váyase de diferentes lugares para allá si puede ir, ¿verdad? Esta entrevista es breve, ¿verdad? Porque no la podemos extender, pero si busca en YouTube y en TikTok, tenemos de 1 hora. Cuando él vaya a la ciudad de Villahermosa, usted puede acompañarnos. Vamos a tardar hasta 2 horas si es posible. Pero en esta ocasión será breve. Cuéntenos, doctor, un poco breve sobre su vida, su ministerio. ¿Cómo llegó al Evangelio? Sí, rápido. Breve. Muy bien, bueno, yo llegué al Evangelio a los 16 años. Yo vengo de una familia que no es cristiana. Yo soy el menor de todos los hermanos, de 7 hermanos. Y el Señor tocó mi vida de una manera muy especial, porque no fue ni en una campaña, no fue ni en un culto, fue en un viaje recreativo a una ciudad que es la ciudad de Burgos. Y justamente ahí la gentileza de las personas, el trato que me dieron, la amabilidad, hizo que yo verdaderamente me acercara a la iglesia. Una vez que me acerco a la iglesia, el tercer domingo que yo voy al culto, verdaderamente sentí la presencia de Dios de una manera maravillosa, y ahí fue donde caí de rodillas y acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Pero cómo llegó ¿era una iglesia o cómo? Era una iglesia. Yo me fui al viaje con los hermanos de la iglesia. Lo maravilloso, lo terrible, es que yo me había peleado con uno de ellos, incluso a golpes. Ay, de verdad. Y ellos no querían que yo fuera, y entonces como no querían que yo fuera, yo dije, ahora voy. ¿Pero por qué no querían que fuera? Porque le iba acusado. Pues porque los acaba de golpear, los acaba de golpear alguno de ellos. Entonces lo que yo hice después de esto es, fui con ellos y yo iba bien enojado, pero ahí conocí la gentileza de algunos cristianos y por supuesto los pastores. El pastor ese día me invita a la iglesia el domingo, y como fue una persona muy honorable, muy respetuosa, yo acepto ir al culto. Recuerdo que voy, incluso iba con mi cadena de oro de Judas Tadeo, porque yo era católico, y entonces estando ahí escuchando la palabra, yo sentí la necesidad de ir al altar y arrepentirme, pero no lo hice. El pastor entonces al finalizar deja el lugar a su esposa para que ore, para despedirnos, y recuerdo que en la puerta, la única salida, estaba el pastor y nuevamente me saludó y me dijo, qué bueno que viniste, te invito el próximo domingo. Y por la gentileza de él fue que yo nuevamente asistí a la iglesia. Por su amabilidad. Por su amabilidad. No pensando en los otros hermanos, ¿verdad? No. Entonces, la importancia de ser un buen pastor, de recibir a los hermanos, ¿verdad? Sí, y de saludar, de regalar una sonrisa. Y yo lo sentí muy sincero. Eso fue lo que en mí hizo la diferencia. Yo vi la iglesia como una nueva familia. Y así se convirtió entonces. Al tercer domingo, porque fueron 3 veces, y al tercer domingo dije no puedo más, llegué al altar, acepté mi condición pecaminosa y recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de ahí para adelante. De ahí, eso fue en agosto del 2005, y de ahí en abril del 2006 me bauticé. Y por ahí de agosto, septiembre tuve mi primer predicación, cuando yo tenía 17 años. ¿Tenía miedo a predicar? Bueno, al principio yo decía, no, sí lo hago. Pero cuando ya fui a predicar, estaba ahí en la iglesia, en el culto de jóvenes, yo creo que no duré ni 7 minutos de lo nervioso que estaba, y ya el pastor luego llegó, continuó la administración, dio una explicación, y esa fue mi primera predicación, y de ahí se despertó un gran interés en lo que ahora conocemos el ministerio de la predicación. Bueno, ahí cuéntenos, allá vamos. ¿Cómo fue que nació la homilética? Porque también la exégesis, porque está impresionante, y ha escrito muchos libros, varios libros. Sí. Yo estudié, por ejemplo, en hermenéutica o exégesis, era otro libro, pero aquí, como decía usted, es de las asambleas de Dios, porque estudiamos de los bautistas, de es correcto. y ahora es de la asamblea de Dios porque no teníamos autores.
Sí. También, a ver, cuéntanos. Sí, bueno, yo tuve unos problemas en el Instituto Bíblico. Yo estudié en un Instituto de Asambleas de Dios, pero en Estados Unidos. Allá se tenía introducción a la homilética, homilética 1, homilética 2 y homilética 3. Fueron diferentes maestros los que me enseñaron, y aunque fue con mucho amor y mucho respeto la enseñanza que ellos me dieron, en algunos momentos sí fue legalista la enseñanza, en la cual si alguien no seguía los pasos tal cual nos lo enseñaban, era como si fuese un pecado o como si fuese una falta. Eso causó en mí un gran problema, porque cuando yo escuchaba a un predicador que no predicaba con la estructura que mis maestros me habían enseñado, era como si prácticamente estuvieran en pecado. Eso cambió mucho mi ser, y una vez que yo me doy cuenta de que la cosa no es así, lo que hago es comenzar a escribir en base a mi forma de ver la homilética. Y así es como me invitan a la primer materia que yo di en el Instituto Bíblico en el 2014, fue homilética 2, y desde ahí yo dije, yo no quiero enseñar lo que me enseñaron a mí, sino quiero hacerlo de una manera diferente. Después comencé a escribir para homilética 1, homilética 2, homilética 3, y dio como resultado entonces lo que ahora conocemos como el libro Estructurando el Ministerio de la Predicación. ¿Qué tiempo tenía el libro? El libro se publicó en abril del 2019. Sí, entonces es relativamente nuevo. Sí, tiene 5 años, y en febrero del 2020 se convierte en libro de texto en las Asambleas de Dios, primero en Estados Unidos, en el Valle de Texas, y luego en nuestro concilio aquí en México. Para ser considerado libro de texto? En realidad, eso quien lo dirige en nuestro concilio es el Consejo de Educadores en las Asambleas de Dios, que está conformado por los directores de Instituto Bíblico y la directiva general y la directiva de Educación Cristiana Nacional. ¿No le ha cambiado nada después? O sea, así como lo lanzó, ¿fue o se cambió algo? Así, tal cual como está, se lanzó, se aceptó, y ahorita incluso estamos en una nueva edición, estamos trabajando, porque la publicación fue en el 2019, cuando en realidad ya han pasado varios años, algunas cosas las hemos hecho más sencillas y queremos ajustar algunos detalles para ofrecer un libro que sea de mayor bendición, especialmente para los jóvenes predicadores. Y usted pensó que el libro iba a vender nada más, pero no iba que fuera así, ese impacto que tiene ahorita. En realidad, sí, cuando yo lo escribo, yo sabía que ese iba a ser un libro de texto, porque era mi libro de texto. No pensé que fuera a ser tan rápido, no pensé que fuera a ser con esa magnitud, sino yo simplemente lo hice siguiendo una visión, y la visión era que los jóvenes estudiantes pudieran ser bendecidos con un modelo pentecostal, donde se realzara el poder del Espíritu Santo en la predicación. De nuevo, una pregunta, ¿y la exégesis y la hermenéutica cómo nació también? Bueno, pues tengo que decir que me gustó tanto la materia de hermenéutica que me casé con la maestra. De verdad. Mi esposa fue mi maestra de hermenéutica. Nada más quiero aclarar esto. Lo que quiero aclarar a ver. Es que ya había yo egresado del instituto. No fue durante el periodo de clases. Después, pero Dianita, mi esposa, ella fue maestra de hermenéutica y nos abrió un panorama tremendo de la necesidad que se requiere interpretar correctamente un texto para luego pasar por el proceso para la predicación. Y la exégesis, no trató que luego bajar, justamente en eso. Luego nosotros, al ver el libro de texto, mi esposa, al tener varios años dando la clase de hermenéutica y exégesis, lo que sucede es que vimos que el libro de texto que actualmente se usa tiene muchos conceptos de erudición que son difíciles para entender. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos enseñando en el Valle de Texas, donde el inglés es el principal idioma, pero los seminarios son en español. Entonces muchos de los estudiantes han perdido el lenguaje castellano como tal, y a nosotros se nos encargó, de parte de la directora que ya falleció, la hermana Esmeralda Costa, nos encargó que hiciéramos un documento en el cual pudiéramos facilitar la tarea para
aquellos que querían aprender exégesis. Así es como nace nuestro libro, hacia una metodología exegética, y se convierte en libro de texto en los institutos de Asambleas de Dios del Valle de Texas. Pero empezó haciendo una exégesis Así comenzó el proceso en el cual nosotros nos interesamos por la exégesis. Siempre fue la correcta predicación del evangelio. Nosotros creemos y entendemos que lo más importante para el éxito en la predicación no es que la gente llore, que las personas se caigan, sino que entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Para poder entender el mensaje de la palabra de Dios, se requiere hacer un análisis del texto, a lo que nosotros le llamamos una exégesis, una interpretación del pasaje bíblico. Y cuando se predica así, es otra cosa, otro nivel, y le gusta a las personas y se enamoran también de eso, porque yo cuando escuché a mi maestro, yo quiero ser así, quiero estudiar más de homilética, de hermenéutica, porque me gusta cómo predica, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros entendemos es que primero, cuando analizamos el texto, los primeros cautivos de la palabra somos nosotros mismos. Sí. Porque aprendemos, nos desafía, nos amplía el panorama y es enriquecedor para nuestra alma. Luego aquí es donde entra la homilética, porque yo en la homilética lo que tengo que hacer es delimitar toda la información que yo investigué en la exégesis. La exégesis no la voy a predicar. De una exégesis pudieran salir varios sermones, incluso, o conferencias. Pero una vez que yo ya veo el núcleo del mensaje que quiero comunicar, viene el proceso homilético para estructurar y hacer que las personas puedan entender el mensaje que Dios quiso y quiere comunicar a través de dicho pasaje de la Biblia. Es impresionante, porque a mí me gusta, no sé, porque al principio decía, se ve como cómo se come, ¿no? Decía, cómo se come la exégesis hermenéutica, ¿no? Se veía, hay personas que no les gusta, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que nos guste o que nos enamoremos, como dice esa materia? Porque a muchos les da miedo. ¿O por qué? ¿O por qué piensan así las personas? Bueno, en muchas ocasiones, tristemente, algunos predicadores han hecho énfasis en eso, de que no se requiere homilética, no se requiere hermenéutica o exégesis, que todo depende del Espíritu Santo. Pero es importante que entendamos que nosotros no podemos improvisar. Es verdad, y debemos de entender que el ministerio de la predicación tiene dos figuras en este sentido. Lo primero es una actividad divina, pero también es humana. Dios es el que elige para comunicar un mensaje sagrado, pero nosotros necesitamos la responsabilidad. Por eso el texto bíblico hace referencia a procura andar con diligencia, no usando la palabra de manera equivocada, sino usando la palabra o interpretando la palabra correctamente. Entonces es importante que cada una de las personas que nos están viendo sepan la necesidad y la responsabilidad que tenemos de comunicar el mensaje correctamente, y para eso se requieren reglas de interpretación que vienen en la hermenéutica, y a eso pedir la dirección del Espíritu Santo. Entonces aquí es cuando tanto lo divino como lo humano se combinan para hacer la obra de Dios. Ahora cuéntenos, ¿qué cosa es una exégesis? Porque muchos no saben, ¿qué cosa será eso? Muy bien, una exégesis es el resultado o el producto final de una interpretación. La hermenéutica son las reglas que hay para interpretar un pasaje de la Biblia. La exégesis es el producto terminado. Por su prefijo ex, significa extraer del texto hacia afuera, donde yo no permito que mis pensamientos, que mi bagaje, que mi cosmovisión, mi filosofía se introduzca, sino yo voy al texto bíblico sin prejuicios, que es muy difícil, pero me acerco al texto bíblico para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a mi vida? Obviamente, para hacer esto se requieren de muchas herramientas, de varios tipos de análisis. Uno de ellos es el análisis al idioma del texto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos traducciones. Cada traducción, incluso desde que yo leo las diferentes tipos de traducciones, aquí ya esto se ve afectada la exégesis. Por eso lo importante de ir al texto en hebreo cuando es el Antiguo Testamento, o al texto griego en el Nuevo, para entender
qué es lo que verdaderamente Dios quiso comunicarnos a O nosotros. sea que sí es necesariamente y obligatoriamente aprenderse el idioma original, o sea, la lengua, ¿no? Sería muy importante que lo estudiemos, por lo menos que viéramos o tuviéramos instrumentos como léxicos, como diccionarios, que nos ayudaran a poder comprender la carga semántica de una palabra. ¿Qué es eso? Los diferentes significados que puede tener. Y entonces, en base a la sintaxis, es decir, a la oración en donde está escrita dicha palabra, le pudiéramos dar un mejor significado. Es verdad que todos los jóvenes en este momento no van a poder ir al texto original, pero ¿qué pueden hacer? Echar mano de diferentes versiones y subrayar aquellas palabras que en otras versiones tiene otra definición. Entonces, esas palabras son claves para analizar y saber lo que Dios verdaderamente quiere comunicar. Sí podemos usar otras versiones, porque hay varias, hay muchas. Es correcto. Podemos usar varias versiones y aquella palabra Y que cambian. es diferente son las que debemos de analizar al texto griego o al texto Cuando hebreo. cambian, ¿no? Porque, oye, porque Cuando aquí me dice cambia. otra cosa y porque acá... Por ejemplo, 1 Corintios 10:13, en la Reina Valera del 60 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y el mismo pasaje en la Reina Valera del 95 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba. Yo pregunto, ¿tentación y prueba es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, esa palabra es la que yo tengo que analizar para ver cuál es ¿Por correcta. qué, porque dice, ajá, porque en qué momento cambió de una a otra, ¿no? Cuando hicieron una revisión, Ajá, se dieron cuenta que la mejor palabra que se expresaba en base a la oración era prueba. Y entonces, ahí es donde nosotros hacemos nuestro trabajo exegético, ver qué es lo que verdaderamente Dios quiso decir. sí, porque igual, bueno, me topé con uno que escuché que dijo, yo pienso y yo creo que es así. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir que yo lo que tú piensas y verdad que no es así? Aquí Yo nos creo que metemos ya- en complicaciones porque no se nos ha llamado a predicar lo que pensamos, sino de lo que estamos convencidos, Hermano, que es la palabra de creo Dios. que la gente le cree, o sea, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Lo Es que verdad. la persona cree. No, Sí. no cree, porque eso no significa, ¿eh? Claro. Entonces la Biblia demanda a quien predica, debe ser un testigo convencido, pero no convencido en mis ideales, sino convencido en lo que es la palabra de Dios y su mensaje. Y ese es nuestro trabajo, predicar a lo que hemos sido llamados. Pablo dice que prediques la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. No es mis anécdotas, mis experiencias, es predicar el santo evangelio de amor. Denos un ejemplo de un texto así que no sepamos mucho y que lo confundamos mucho. Un ejemplo de... Por ejemplo, podemos encontrar un pasaje en las Escrituras que dice, Mateo hace referencia a que Jesús dice, de dentro del corazón salen los adulterios y las fornicaciones, en la Reina Valera del 60. Pero en la NBI dice, de dentro del corazón salen las inmoralidades sexuales. Aquí podemos ver que hay una diferencia. Porque la Reina Valera traduce adulterio y fornicación, pero en la NBI dice inmoralidades sexuales. Esto me lleva a que yo analice cuál fue la palabra que dijo Jesús. Y entonces es una palabra griega que es porneia. Es decir, de dentro del corazón sale el porneia. En castellano, de ahí viene la palabra que nosotros conocemos como pornografía. Pero aquí entonces es más preciso el texto. ¿Por qué? Porque la Reina Valera dedujo que las inmoralidades sexuales son adulterio y fornicación. No, son dos. Solamente lo limitó a eso en esa traducción. Y tiene sentido porque es muy probable que la inmoralidad sexual que más se practicaba en el tiempo, cuando fue traducida la Biblia, fue el adulterio. Pero en la NBI, la palabra porneia significa inmoralidad sexual, Que abarca muchas cosas. que abarca todas las inmoralidades sexuales. Es decir, lo que la ley dice que es una inmoralidad sexual, eso es. Podemos ver entonces que aquí se pudiera hablar de la homosexualidad, porque la homosexualidad es justamente una inmoralidad sexual para la ley. Y eso lo sacamos de un texto. ¿De qué manera? Aplicando el análisis gramatical, donde vemos en el idioma
haciendo un exégesis, la traducción justamente de esta palabra. Y que también será que no estudiamos y no leemos, ¿no? Por ejemplo, en una clase que me daba cuando decía que el apóstol Pablo le escribe a Pablo y a Timoteo, de tantas personas, no, pero no es Pablo. Pero claro, no, lo damos por sentado, cuando nuestra mente en muchas ocasiones está muy prejuiciada. Incluso hay textos de la Biblia que nosotros nos acercamos ya teniendo un conocimiento, porque escuchamos a alguien predicar de él, escuchamos a algún pastor enseñar de él, o leímos un comentario en relación a él. Pero la verdad es que debemos de acercarnos a la Biblia con la suficiente humildad como para decir: Señor, yo no sé nada, pero tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra es el que lo sabe todo. Ayúdame a comprenderlo. Y entonces yo me acerco al texto con humildad, como aquel que no sabe nada. Y como se preguntándole, es correcto. Te voy a preguntar, tú mismo te vas a responder. Es correcto. Pero ¿cómo? Estudiándolo. Claro. Con un solo nada más, ¿verdad? Sí, y no llegando yo todo lo sé, o yo esto ya lo sé, ya lo domino. No, yo he predicado en muchas ocasiones incluso del mismo texto bíblico, y es impresionante porque cada que uno se acerca con esa humildad, el Espíritu Santo tiene algo que iluminarnos para entender del texto lo que antes no habíamos entendido. Es impresionante. Yo me quedo cautivo, por eso sigo estudiando, aprendiendo porque me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir a los jóvenes, a esta juventud, que se enamoren, no, que estudien? ¿Cómo le puedo mostrar? Claro. Pues en palabras del apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa correctamente la palabra de verdad. Es un llamado y es un compromiso que tenemos de interpretar la palabra de Dios con responsabilidad, con diligencia, con pasión, con amor, pero sobre todo con la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas gracias, porque usted está toda joven todavía. Está joven, nada más que ya está casado, pero pertenece todavía a la juventud. Es correcto. Bueno, muchas gracias. Ya el tiempo se nos ha terminado porque luego tenemos problemas para subirlo, ¿verdad? Pero vamos a... Además, una probadita de lo que tendremos el 23 de noviembre de este año, si Dios lo permite, ¿verdad? No pasa otra cosa. Y lo invitamos para que vayan a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, desde aquí, de Cantón Mérida, de Veracruz, donde puedan ir, ¿verdad? Eventos regionales. Muchas gracias, doctor. Un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Un saludo hasta Villahermosa, Tabasco.